Era una época en que el brillo del cine mexicano cegaba al país entero. Las luces de los foros, las alfombras de terciopelo rojo, los aplausos y los rumores parecían formar parte de una sola maquinaria que convertía a unos en dioses y a otros en sombras. En medio de ese mundo brillante, donde los nombres de las estrellas se grababan en oro y olvido, existía una mujer cuya historia fue deliberadamente borrada. Me refiero a Aurora Alonso, la hermana desconocida del mítico señor telenovela Ernesto Alonso, una mujer que conoció de cerca la traición, la miseria y la humillación, pero también el rencor y la venganza silenciosa que marcaría su vida hasta el último momento de existencia. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Aurora nació en un hogar donde la apariencia lo era todo. Su padre, un hombre de carácter férreo y de fortuna considerable, había levantado su riqueza con trabajo, tierras y una disciplina casi militar. Su madre, elegante y calculadora, veía en Ernesto el futuro y en Aurora la carga. Desde pequeña, Aurora fue relegada al rincón invisible de la familia, esa esquina donde las hijas no deseadas aprenden a callar y a observar. Ernesto, en cambio, creció rodeado de adulación, de promesas, de dinero y de las puertas abiertas de un mundo que a Aurora le fue negado desde siempre. Los años pasaron y mientras Ernesto comenzaba a interesarse por el teatro, el arte y la naciente televisión, Aurora aprendía a sobrevivir entre las sombras emocionales de su familia. Lo que observaba, pues era terrible. Lo veía a Ernesto salir con traje nuevo, perfumado, sonriente, mientras ella ayudaba a su madre en la cocina o en la limpieza del hogar. A veces, cuando se miraba en el espejo, se preguntaba por qué la vida había decidido convertirla en testigo del éxito de los demás, en lugar de protagonista del suyo. Sin embargo, todo cambiaría de forma radical tras la muerte de su padre. Aquel día fue recordado en el vecindario como el principio de la tragedia. El patriarca Alonso falleció en circunstancias tranquilas, rodeado de médicos y de murmullos. Pero lo verdaderamente perturbador no fue su partida, sino la lectura de su testamento. Aurora confiaba en que su padre la amaba. Esperaba al menos una pequeña herencia que le permitiera construir su propio destino. Sin embargo, cuando el notario pronunció las palabras finales, el aire pareció congelarse. Toda la fortuna, todas las propiedades, todos los bienes pasaron a manos de Ernesto Alonso. A Aurora solo le correspondía una pequeña cantidad simbólica, apenas suficiente para sobrevivir unos meses. El escándalo familiar se selló con lágrimas y portazos. Aurora supo entonces que había sido traicionada, no solo por su hermano, sino por la sangre misma que compartían. Fue Ernesto quien convenció al notario de modificar el documento final, asegurando que su hermana no tenía la madurez suficiente para manejar una herencia de esa magnitud. Con una sola firma, borró la posibilidad de un futuro digno para la mujer que había crecido a su lado.
A partir de ese día, la vida de Aurora se hundió en un abismo que pocos podían soportar. Despojada de dinero y de apoyo, se vio obligada a abandonarlo todo. Durante semanas vagó con una maleta vieja y un puñado de cartas sin abrir. Durmió en pensiones baratas, en cuartos rentados donde la humedad formaba figuras en las paredes. Para comer aceptó limpiar casas de familias acomodadas que, irónicamente, veían en ella la elegancia de una mujer caída de la alta sociedad. Nadie sospechaba que aquella joven de rostro fino y modales educados era la hermana del hombre más poderoso de la televisión mexicana. La vida la endureció. En cada piso que fregaba, en cada prenda que planchaba, en cada espejo donde veía su reflejo apagado, Aurora recordaba el día en que su hermano la despojó de todo. Su corazón, una vez cálido, se volvió piedra. El dolor se transformó en una obsesión silenciosa, en una necesidad casi enfermiza de demostrar que podía levantarse. Sin embargo, el destino caprichoso e injusto parecía empeñado en probarla. En una de las casas donde trabajaba, conoció a una mujer mayor que había sido asistente de producción. Al enterarse de su apellido, la anciana se mostró conmovida y le ofreció un trabajo como extra en una telenovela. Aurora aceptó sin dudarlo. Era 1968 cuando por primera vez pisó un foro de televisión. Al ver las cámaras, las luces, los vestuarios, sintió que algo dentro de ella despertaba. Era como si la vida le concediera al fin una oportunidad. Pero aquella oportunidad, como todas en su existencia, llegaría contaminada por el pasado. El rumor de que Aurora Alonso, una simple actriz de relleno, era hermana del mismísimo Ernesto Alonso, corrió como pólvora entre los pasillos de la productora. La noticia llegó inevitablemente a los oídos de muchas personas importantes. Dicen que cuando Ernesto la vio entrar al foro, se quedó paralizado, no porque no la reconociera, sino porque su sola presencia le recordaba la traición que había enterrado años atrás. Ella, en cambio, lo saludó con una sonrisa contenida, sin una palabra, con la serenidad de quien ya no necesitaba venganza alguna, porque la vida misma lo había cobrado. Sin embargo, la tensión entre ambos fue insoportable. Ernesto intentó prohibirle la entrada a sus producciones, pero Aurora ya había despertado simpatías entre actores y técnicos. Sabían de su historia, de su pobreza, de su lucha. Algunos periodistas comenzaron a interesarse en ella, a escribir notas sobre la hermana olvidada del señor telenovela. El escándalo se desató. Aurora, sin quererlo, se convirtió en un símbolo de la justicia, en la prueba viviente de que detrás de la gloria de los poderosos siempre hay víctimas silenciosas. Muchas gracias y hasta la próxima.